Bienvenidos a CPH Fitness TV, yo soy Gise Dancuar y una vez más estoy en compañía del profe Darío Samaniego y estamos muy contentos porque estuvimos recibiendo reclamos de un tercer episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más estamos acá en CPH Fitness TV, así que vamos a contarles un poquitito primero de la experiencia que tuvimos, ¿verdad? Porque Gise siempre es parte de mi equipo en el primer Ironman que se hizo en Paraguay, el 5150. Voy a contar un poco toda la preparación, cómo me fue, qué vamos a hacer ahora, a partir de ahora, ¿verdad? Así que bueno. Yo quiero empezar hablando un poquito de Encarnación, porque particularmente yo no conocía Encarnación y me quedé encantada con la ciudad. Y algo también que me asombró es que yo nunca había participado de un evento así que incluya a toda una ciudad, y eso es lo que se sentía que la ciudad, todas las personas estaban contentas con el evento y había así un espíritu deportivo y de colaboración a todos los lugares donde uno se iba. Desde el inicio, que era la entrega de los kits en un shopping, ¿verdad? Que estaba así totalmente señalizado con Ironman 5150 por todos lados. Y desde ahí, de la entrega, que yo creo que ya empieza esa emoción, ¿verdad? Aparte de lo que es la preparación, la emoción de más del atleta, si bien así como nosotros hablamos en plural de la presentación, de todo, pero es diferente al 100% la experiencia del atleta y del acompañante. Sí, Encarnación es una ciudad relativamente pequeña que tuvo, considero yo, la suerte, ¿verdad? de que ahí se hizo el embalse para la represa Yacyretá, y eso hizo, ¿verdad?, que la ciudad se reconstruya prácticamente, ¿verdad? Se hizo una costanera que es hermosa, Preciosa. realmente una de las costaneras más lindas que yo conozco, así a nivel mundial, digo. Se hizo todo eso, se hicieron esos puentes que cruzan, ¿verdad?, los ríos, la parte agua que cuando sube el embalse, ¿verdad?, se generaron muchos, digamos, ríos y que bordean prácticamente la ciudad de Encarnación. Entonces es una ciudad como que se reconstruyó a partir de ese evento y quedó demasiado linda, quedó algo, porque yo conocí Encarnación ya antes de todas estas construcciones, ¿verdad? Yo conocí Encarnación y era bastante distinta, sinceramente. Siempre Encarnación se caracterizó por tener un espíritu así muy festivo, porque como sabemos ahí también se hacen los carnavales, pero sí, y hoy en día Encarnación es una ciudad perfecta, ideal para la práctica de este deporte en particular, que es el triatlón, ¿verdad? Primero porque tiene un río donde el agua es bastante linda, ¿sí? Es limpia, se puede nadar sin problemas, es apta para el baño. Sabemos que ahí existen, no sé si son 2 o 3 playas importantes, ¿verdad?, donde la gente en la temporada, digamos, que va a bañarse sin problema, ¿verdad? Entonces eso, 1, 2, las calles, las rutas que están ahí, la costanera misma y la ruta que llega a Encarnación, son rutas muy lindas, están muy bien cuidadas, entonces eso permite también que la práctica del ciclismo sea buena. Y por supuesto el pedestrismo también, la corrida también se puede hacer ahí mismo en la costanera. Entonces sí, Encarnación es una ciudad maravillosa. Ahora justamente hoy ya estamos 14 de mayo, ¿verdad? Y ayer, la semana pasada, ¿sí?, hubo de vuelta una competencia, un triatlón en Encarnación, coincidiendo con lo que fue el Panamericano Juvenil, creo, ¿verdad? Así que está full esa ciudad, ¿verdad?, con este tipo de eventos de También triatlón. que ya se lanzó el próximo desafío de Ironman para octubre. Sí, es septiembre. Para septiembre. Va a ser a fines de septiembre, el 70.3, que es ya lo que se considera como medio Ironman, ¿verdad? 70.3, para explicar siempre, ¿verdad?, por qué se llama 5150, 70.3 y el full Ironman realmente, ¿verdad?, que son las distancias. En el caso del 5150 es 51.500 kilómetros totales, ¿verdad? Porque son 1.500 de natación, 40 kilómetros de bici y 10 kilómetros de corrida. Entonces esa es la suma total en kilómetros.
y el 70.3 es en millas, ¿verdad? Son 70.3 millas en total, sumados los 1900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de corrida. Ese es el próximo desafío, ¿verdad? En cuanto a eventos grandes de triatlón, van a haber otros eventos más también intermedios, ¿verdad? O sea, en el medio de esto van a haber otros eventos más. Vamos a ver si me da para competir a mí porque justamente yendo un poquito ya a los próximos desafíos, ahora en junio clasifiqué para el Northfit, que es un evento muy importante del nordeste de Argentina. Se hace en la ciudad de Corrientes y vamos a estar ahí, ¿sí? Que va a ser el 21, 22, 23 de junio en la ciudad de Corrientes. Un evento muy lindo que también tiene parte en la playa. Así que, bueno, ese es el próximo desafío. Pero volvamos al 51-50. Volvemos al 51-50 y lo que fue la experiencia en Encarnación. Y como habíamos comentado en el video anterior, si bien Darío hizo muchos años de triatlón, tuviste una pausa de 10 años prácticamente que te dedicaste full al CrossFit, y digamos que fueron desde enero que realmente empezó tu volver a prepararte para el triatlón. Entonces, ¿con qué expectativas vos llegaste a este desafío? ¿Cuáles fueron los sentimientos ya desde la entrega del kit hasta ese momento que estábamos ahí esperando la largada en la natación? Les cuento, por ejemplo, en la anécdota, el tiempo, los días anteriores estuvo precioso, pero ese día previo a la carrera ya el tiempo empeoró muchísimo, entonces hubieron algunos cambios en el cronograma y al día siguiente también amaneció bastante nublado, con llovizna, parecía que iba a amanecer ya tardísimo. Entonces vamos a hacer como un resumen de lo que fue, así como la expectativa con que llegaste a la carrera, los sentimientos ya desde la entrega del kit, encontrarse con muchas personas que están también con ese mismo sentimiento y el momento previo a la largada. También después quiero que comentes cuál es el cambio que hubo de la largada en tu experiencia en el Ironman anterior y que es algo que ya se cambió pero permanentemente, ¿verdad? Sí. Muy bien, empezamos entonces con, como comenté, las expectativas y desde la entrega de... Bueno, para mí fue realmente algo muy, muy especial porque, como contaba Guise, yo corrí durante mucho tiempo triatlón, pero ya hace bastante tiempo, ¿verdad? Hace más de 10 años. Y era una época totalmente distinta a lo que se está viviendo hoy. Estamos hablando de que en esa época éramos 50 locos, ¿verdad? Lo que corríamos triatlón. Y hoy en este Ironman, ¿verdad? Hubieron más de 700 personas, inclusive las carreras anteriores también hubo récord de convocatoria, ¿verdad? En la carrera del ASPATRI, que es la Asociación Paraguaya de Tria, hubieron más de 250 personas. Entonces es todo algo realmente impresionante. Me encontré con mucha gente, amigos de la época, ¿verdad? De la vieja época. Para mí fue algo muy lindo, muy contento realmente de volver a competir en esta disciplina que me gusta muchísimo. Por supuesto, no tengo la misma condición que tenía hace más de 10 años atrás, justamente por todos los cambios que hice en mis entrenamientos, ¿verdad? Porque me dediqué muchísimo más al CrossFit y es distinto, es bastante distinto. El triatlón es una modalidad que requiere de muchas horas de entrenamiento en la bici, principalmente muchas horas de correr. La natación probablemente sea lo que menos me cuesta a mí porque nunca dejé de nadar, siempre la natación siempre me gustó mucho, yo seguí nadando mucho. Si bien no es lo mismo nadar en la pileta que nadar en aguas abiertas, es diferente, ¿verdad? Y las aguas abiertas hay que practicar, hay que tener experiencia, justamente para que no te choque esa emoción de tirarte a un lugar donde vos no tenés la rayita ahí abajo, ¿entendés? Donde vos tenés que ir guiándote, sacando la cabeza cada tanto. No ves el fondo. No ves el fondo, principalmente nadando acá en Río, ¿verdad? El río es mucho más oscuro. Yo tuve la experiencia hace 13 años de nadar en el mar
Pero sinceramente tengo muy poco recuerdo ya de eso porque fue hace tanto tiempo. No me acuerdo si veía, no veía, no se ve tanto tampoco en el mar. No se ve tanto tampoco, Claro, pero pasa que también la largada se hace muy temprano y por ahí está amaneciendo recién y no es lo mismo que en el día. exacto. En este caso en particular, con todo este tema del cambio de horario también, y que justo nos tocó un día muy nublado, con una leve llovinita ya, que hizo que inclusive el agua tire un poco de vapor. Parecía una película de terror, así, no, no se veía nada, sinceramente no se veía nada. Entonces la natación estuvo bastante difícil, fue una de las tres modalidades, ¿verdad? Donde lastimosamente yo me enteré después que hubo mucha gente que abandonó la carrera ya porque sinceramente uno estando ahí en el agua de repente siente que corre riesgo su vida. Esa es la realidad, ¿verdad? Vos estando ahí de repente sentí que, hijo, no sé si estoy bien, si ya... Y creo Y que lo que yo escuchaba de personas que justamente abandonaron esa parte de la carrera es que si bien eran personas que se prepararon y todo, al ver como que mucha gente estaba pidiendo ayuda o estaba ya diciendo que abandonaron, como que le daba esa sensación de que yo tampoco voy a poder o, bueno, yo acá en una desesperación. así mismo. Pero bueno, creo que, como se dice en el deporte, nunca es malo nada, ¿sí? Todo, porque todo te sirve para algo. Todo lo que aparentemente fue malo cuando perdiste o cuando abandonaste o qué sé yo, te sirve de experiencia, ¿verdad? Bueno, el agua hay que tomarlo muy en serio, ¿sí? No es un juego, sinceramente, meterte en el río, meterte en el mar a nadar, hay que tomarlo muy en serio, ¿verdad? Entrenar mucho la natación y principalmente practicar el tema de aguas abiertas. Antes de pasar a la siguiente modalidad, comentar un poco acerca de cómo cambió la largada en el Ironman. Sí, el Ironman que yo corrí en el 2012, todavía se largaba el montón, había como un pasillo bastante grande, ¿verdad? Y lo único que se ordenaba eran los elite en el frente, ¿verdad? Y ya detrás todos los grupos de edades, todo el montón de gente, y vos te ubicabas donde querías, ¿verdad? Y una vez que arrancaba el tiempo, vos salías, ¿verdad? Y digamos que salía todo el montón Como una juntos, manada. como una manada. El recuerdo que yo tengo de esa largada fue bastante desesperación realmente en los primeros minutos, porque era una garroteada general. Si vos te metes ahí, se te cruza encima la gente, te pegan, vos pegás. Fue bastante, digamos, desesperante en ese momento. Y creo que la gente, bueno, habrá pasado mal bastantes, en ese tiempo habrá pasado mal. Entonces Ironman fue evaluando eso y hoy en día se modificó eso, ¿verdad? Entonces se hace una largada que van saliendo de a dos personas cada 5 segundos, ¿verdad? Con un pitido. Una alarma que sonaba y salían dos personas. Entonces es un poco más ordenado, ¿verdad? Y se ubica la gente de acuerdo más o menos al tiempo estimativo en que completarían el tramo de natación. Entonces como que no se encima tanto la gente. Igual algunos de repente se ubican un poco mal y te pasan o vos le pasás, pero es mucho menor, ¿verdad? El estrés que te genera ese momento de la largada. Así que para mí es una buena acertada, digamos, de Ironman de haber hecho la largada de esta forma. Bueno, y ahí saliste del agua, ¿cómo te sentiste en el agua y cómo fue el paso ya a la siguiente transición? Bueno, yo no me sentí demasiado bien en el agua, pensé que iba a estar mejor, pensé que me iba a sentir mejor, pero me fue bien, ¿verdad? Me fue bien porque estaba relativamente preparado para eso, porque justamente se dice también que en el deporte, ¿verdad? Muchas veces uno no depende solamente de su desempeño, sino que depende de sus rivales. Y por ahí a mí no me fue tan bien, pero al resto tampoco le fue bien, entonces vos terminás en una buena posición igual. Esa fue mi percepción, ¿verdad? Del agua. Al salir del agua, empecé la bici y como dije, no me sentí muy cómodo en la bici porque no hice todavía no estoy en forma
como para correr bien triatlón. Se considera que para estar bien en un deporte como el triatlón, uno necesita aproximadamente 3 años. 3 años de trabajo, de muchas horas de bici, de muchas horas de corrida, de muchas horas en el agua, ¿sí? Y ahí uno es como que se siente más cómodo y empieza a desarrollar ritmos mucho mejores, estar más cómodo en la bici, poder darle más potencia a los pedales, poder desplazarte más rápido en la corrida. Es una cuestión por supuesto, de adaptación biomecánica de nuestro cuerpo que se da solamente con mucho volumen de entrenamiento y hay que tener paciencia, ¿verdad? Es tiempo. Así que yo Pero volví. eso no significa que tenga que prepararme 3 años para correr un triatlón, sino que ahí para sentirme cómodo. Claro, totalmente. No, yo estoy hablando para que vos empieces a pelear tiempo. Sí, porque justamente la última caja de preguntas que puse en mi historia, ¿verdad? Me preguntaron si uno empezando ahora de cero llegaría al 70.3. Y hay que entender una cosa, son objetivos diferentes. Una cosa es que vos corras un 70.3 como un desafío personal para terminarlo, ¿sí? Y otra cosa es que vos te vayas a correr un 70.3 con la intención de, por ejemplo, bajar las 5 horas, que es lo que mucha gente busca. Mucha gente ya que hace tiempo está corriendo triatlón. Bajar las 5 horas en un 70.3 es un desafío ya para gente avanzada, digamos. Entonces, ahí sí, ahí hablamos de tener que darte tu tiempo, ¿sí? De muchas sesiones de entrenamiento, de mucho tiempo, y ahí uno empieza a sentirse realmente más cómodo en la bici, en la corrida y en el agua. Exacto, porque creo que también leí, no sé si esta semana o la semana anterior, que te preguntaban si cualquiera puede correr un Ironman, ¿verdad? Con cualquiera uno empieza a entrenar bici, entrenar natación. Obviamente si no sabes nadar no vas a correr, sino que ir a entrenar, pero con el objetivo de tener una medalla que diga 50.3, 50.1, no sé lo que sea, pero pelear los tiempos ya es otra cosa. Claro. Y más cuando uno es una persona competitiva o se dedica a ver a esto, no es lo mismo irse para completar que irse para hacer una marca personal o ya que sea clasificar a algún mundial. Por eso, tenemos que entender que el triatlón es una disciplina, por supuesto, de 3 modalidades, ¿verdad? La natación, el ciclismo y la corrida. Considero que la única disciplina que te puede hacer abandonar la competencia, lastimosamente, es la primera, que es la natación, ¿sí? Si vos pasaste la natación, saliste del agua, te subí a la bici y te vas como podés. O sea, es muy difícil que abandones en la bici, salvo que te ocurra algún accidente, ¿sí? Salvo que, como le pasó ahora al número 1 de Paraguay, ¿verdad? Que le atropelló un perro, tuvo que abandonar lastimosamente. Te ocurre un accidente o se te rompa la bici, ¿sí? Hubo el caso de un compañero también que se le rompió la cadena y estaba otro compañero, ¿verdad? Que no corría con su bici, le prestó la bici pero no le quedaba el zapato, hizo todo el tramo de ciclismo con medias, pero terminó. Inclusive una persona que corrió descalza. Descalza, o sea, hubieron muchas anécdotas. ¿Quién sabe qué le habrá pasado a su campeón, verdad? Entonces es muy difícil que abandones. Otra cosa sería ya el full, ¿verdad? Por eso hay que entender bien también las distancias. 51-50 es terminable, no digo fácil, pero es muy terminable, ¿verdad? Y de hecho que no le llaman luego tanto Ironman. Sí. El 70.3 es un intermedio, es un desafío ya muy grande, ¿verdad? Un desafío muy importante. Pero el Ironman Full, que es el original, digamos, la distancia más larga, bueno, ahí sí existiría quizás la posibilidad de que no puedas más continuar. Yo no recuerdo ninguna experiencia de gente que haya abandonado un Ironman Full, pero sí lo que te podría llegar a pasar es que no te alcance el tiempo, ¿verdad? Porque ya no da más, qué sé yo, las piernas totalmente acalambradas y bueno. Pero bueno, volviendo, son 3 disciplinas, entonces el agua es lo importante, ¿verdad? Estoy hablando para el principiante que se quiere meter en el desafío, ¿verdad? De correr ahora, por ejemplo, el 70.3.
eh, de que hay que pasar esa etapa. ¿Sí? Hay que salir del agua y después te subí a la bici. Por supuesto que las tres cosas hay que entrenar. Hay que entrenar. No te puede tomar así de sorpresa, ¿verdad? Un día vos te subiste a la bici. Porque yo sé, eso sí, escuché la experiencia de gente que, por ejemplo, es muy buena nadando. Entonces se animó a correr ahora. Pero le fue muy mal después en la bici. Pasaron muy mal porque de una se subieron a la bici. A una bici que nunca habían pedaleado. Les costó muchísimo. El caso de un muchacho que es corredor, por ejemplo, que nada bien también, ¿verdad? Pero la bici le costó mucho. Y así, hay casos distintos, ¿verdad? Dependiendo en qué modalidad uno es más fuerte y en qué modalidad no tanto. Lo lindo de este deporte es que yo tengo que tratar de ir equilibrando las tres modalidades. Es muy similar al CrossFit, justamente, ¿verdad? En ese sentido, no me sirve de nada ser bueno en halterofilia y malo en gimnasia, o al revés, ¿verdad? Si yo quiero ser buen atleta de CrossFit, tengo que ser bueno en todo equilibrando, ¿verdad? En el triatlón pasa lo mismo. Tenemos que entrenar bien todas las modalidades. Bueno, salimos, terminaste la bici. ¿Cómo arrancás a correr con la mentalidad de que no te sentiste cómodo en la bici? Bueno, ¿O es un switch completo ya? No, sí. Ahora la corrida y la bici pasó. No es que no me sentí cómodo, sino que lo que pasa es que la percepción de cómo te está yendo en la carrera es de acuerdo a la diferencia que hay con los otros corredores. Y cuando vos te das cuenta que te están pasando muchos corredores, bueno, vos te sentís que no te estás yendo bien en la bici. Y eso es lo que me pasó. Me empezó a pasar mucha gente. Eso, ¿por qué pasó también? Porque me fue bastante bien en el agua, yo salí bien del agua. Entonces, hay muchos corredores que no son tan buenos en el agua, pero después una vez que se suben a la bici, boom, vuelan. Yo le culpé por ahí mi bici, que pero eso son cosas que hay que entender que no es así. ¿Sí? Mientras tenga una bici relativamente buena, que funcione bien, ya realmente no es culpa de la bici. Uno tiene que entrenar más, tiene que adaptarse y darse cuenta que el secreto de este deporte está en entrenar mucho. Bueno, la bici terminé bien, ¿verdad? Dentro de como de la condición que yo tengo en este momento, terminé bien y empecé a correr de la misma forma. O sea, yo soy consciente de que mi ritmo de corrida hoy por hoy no es el mejor, no es lo que me gustaría, pero yo tengo mucha cabeza, porque eso sí es algo que ya lo desarrollé con todo este tiempo de competencias, tanto en tria, en carreras de aventura, en CrossFit, ¿verdad? Mantener una cabeza bien centrada, digamos, sí. Exacto. Sí, no bajonearte ni nada, sino estar concentrado en lo que estás haciendo, mantener tu ritmo. Y creo que la corrida, así como empecé, así terminé, ¿verdad? Los 10 kilómetros mantuve un mismo ritmo, que como les digo, no es un ritmo rápido, pero es el ritmo que yo sé que podía mantener. Y hice un tiempo bastante respetable, ¿verdad? Respetable para mí. Por supuesto que mis expectativas eran por ahí terminar un poco mejor, pero bien. Muy contento finalmente con mi desempeño. Que era muy emocionante porque en la llegada, Jorge Bati, que era el conductor del evento, iba diciendo el nombre de cada persona que llegaba a la meta y era muy emocionante porque el público, la gente misma que llegaba, la organización, para mí realmente 10 puntos, los puestos de hidratación que había, la información constante del evento, me parece también que estuvo excelente. Sí, bueno, ese es un tema que lo estuvimos charlando mucho ya, el tema de la organización de primer nivel, ¿sí? Y hablando del tema organizativo, ¿verdad? El tema del costo, tenemos que entender, principalmente la gente de este país, ¿verdad? De los paraguayos, tenemos que entender que si queremos eventos de primer nivel, hay que acostumbrarse a pagar lo que cuesta eso, ¿sí? Porque acá la gente está un poquito mal acostumbrada, ¿verdad? A pagar un costo muy bajo, pero después es exigente, ¿verdad? Con la organización. Entonces tenemos que entender que si queremos este tipo de organizaciones de eventos, tenemos que saber que cuesta caro, porque la gente que viaja mucho a correr afuera, a competir afuera, sabe perfectamente que no hay eventos que cuesten menos de $100, 150, $200, ¿verdad? Las inscripciones son caras, ¿verdad? Entonces uno, qué lindo la organización de primera, tenés todo, te ponen todo,
pero eso cuesta. Entonces, acostúmbrense, ¿verdad? Acostumbrémonos a pagar bien para tener este tipo de eventos siempre. Así que en resumen, la verdad que fue una experiencia súper positiva, enriquecedora, motivadora. O sea, y para mí fue motivadora que me fui acompañando, no me imagino, para los atletas con todas las ganas de seguir preparándose para el siguiente evento. ¿Sí? Ojalá que, ojalá que esto sea el inicio de, de muchas más carreras, ¿verdad? Como dijimos, ahora ya está programado el 70.3 para septiembre. De vuelta, ojalá que sea un éxito para la organización, para todos, ¿verdad? Y que siga creciendo este deporte, ¿verdad? Que, como ya dije muchas veces, es algo que me gusta mucho hacer y quiero continuar haciéndolo siempre que se pueda. Bueno, ya hablamos un poquitito de las metas siguientes, que es el siguiente tema, que es la competencia de CrossFit en junio y también pensando ya si se va a dar el próximo Ironman en septiembre. Entonces, un poquitito como esa transición de prepararte para el tri y ahora volver a prepararte para el CrossFit. Y estoy tratando de encontrar un equilibrio, ¿sí? De no dejar principalmente de andar mucho en bici, de pedalear mucho, que es algo que me gusta demasiado, sinceramente. Disfruto mucho estar sobre la bici. Entonces, no dejar de pedalear y no dejar de correr, porque correr es algo que sí no disfruto tanto. Me cuesta un poquito más. Es la modalidad que menos me gusta, diría, ¿no? Que no me gusta, porque me gusta también. Pero estoy tratando, ¿verdad?, de ser constante en eso. Que convengamos que eso va de la mano también con CrossFit, ¿verdad? Porque justamente el trabajo de desarrollo de la capacidad aeróbica es lo que nos da una base buena como para poder mejorar después nuestra capacidad de anaeróbica, ¿verdad? Metabólica, como le llamamos en CrossFit, que es fundamental, como sabemos, dentro de los WODs, ¿sí? Porque en CrossFit, si bien vos tenés que ser bueno en gimnasia, tenés que tener fuerza para levantar peso, pero una vez que un atleta tiene esas cosas, ¿quién es el que gana? El que tiene más cardio, el que tiene más capacidad cardiovascular, finalmente es el que gana, porque es el que tiene más resistencia, el que puede hacer ese trabajo de un evento, de un WOD, ¿verdad? Puede hacerlo más seguido, ¿sí? Puede sostener el ritmo. Entonces, bueno, ahora estoy tratando de encontrar el equilibrio dentro de todos dentro de todas mis debilidades, digamos, porque yo tengo la rodilla ya un poquito golpeada, mi espalda, mi hombro. Entonces es toda una cuestión de buscarle el punto para que yo, después de cada día de entrenamiento, me pueda recuperar bien, ¿sí? Como atleta máster, esa es una de las cosas que yo más aprendí y es lo que más le recomiendo a la gente. La evaluación del día a día es fundamental, de cómo te recuperas de un día para otro, ¿sí? Lunes hice tal entrenamiento, ¿cómo me siento el martes? ¿Me recuperé realmente bien? ¿Dormí bien? ¿Me alimenté bien? ¿Me hidraté bien? ¿Estoy realmente bien de vuelta para entrenar fuerte el martes o no? Entonces, ahí está el punto también de ser consciente de que muchas veces más no va a ser mejor, porque la gente dice no pain no gain, que ven el video de Rocky, y no es tan así esto, ¿sí? Por supuesto que hay que esforzarse mucho, es mucho trabajo, ¿sí? Pero hay que ser inteligente, ¿sí? Hay que ser muy inteligente en que cuando vos te das cuenta que no te recuperaste bien, descansa. Eso va a ser muchísimo mejor que seguir dándole un estrés a tu cuerpo, ¿verdad? Que después va a hacer que tu cuerpo cada vez tenga menos capacidad de recuperación y termine sintiendo mucho más todas las lesiones que ya venimos acarreando, principalmente los atletas máster. Yo no conozco ni un atleta de más de 45 años, ¿verdad? Que no esté golpeado por todos lados. Sí, yo tuve la suerte, digamos, de conocerle a muchos, me dicen muchos amigos, ¿verdad? En todas estas competencias que tuvimos en Argentina, en Brasil, y todos me contaban, sí, que mi rodilla, que mi espalda, que mi hombro, que mi esto. Todos tienen problemas ya, ¿verdad? Evidentemente por el uso que le dimos al cuerpo durante todos estos años. Muchos son ex atletas de artes marciales, ex atletas de rugby, ex atletas de fútbol, de
de muchas cosas, ¿verdad? Imagínense, entonces es prácticamente imposible no tener varios achaques, ¿verdad? En el cuerpo. O sea, hay que entrenar de manera inteligente y no olvidarse de darle muchísima atención a lo que le llaman el entrenamiento invisible, la recuperación, dormir bien, poder alimentarse como tiene que ser. También si uno necesita fisioterapia o masajes, darle bolilla a eso. Y por supuesto también no olvidarse de la parte mental, que es muy importante para que todo esto se mantenga en equilibrio. Muy bien, hoy llegamos al fin. Prometemos que vamos a intentar ser muchísimo más constante y como siempre les decimos, los lunes ambos tenemos box de preguntas en nuestras cuentas de Instagram que les vamos a dejar acá. Esa información igual si respondemos en el día nos es súper útil para saber qué están queriendo saber con más profundidad. Así que los lunes en mi cuenta y en la cuenta de Darío pueden darnos los temas que les gustaría que sigamos comentando y tratando de hacer por lo menos un video por semana. Genial. Así que esperamos que todos colaboren, ¿verdad? Haciéndonos más preguntas. Y eso, como dijo Ilse, es fundamental para que nosotros sepamos qué temas ir tocando y seguir haciendo estos videos que a nosotros nos gustan mucho y esperemos que a ustedes también. Ya por nosotros va a durar 1 hora, 2 horas, porque particularmente a los dos nos encanta hablar, así que nos hayan preguntado en estas últimas 2 semanas si este proyecto iba a continuar. La idea es que sí, que continúe y sea cada vez mejor. Muy lindo tu video.